pero también en medio de lo profundo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, yo siempre la comparo como esos lagos que uno lo ve y dice, es calmadito, ¿no? Pero si uno se mete y se profundiza, se da cuenta de todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en lo profundo de él, y todas las cosas maravillosas que tiene escondida la palabra de Dios. Bueno, hay una oración, o más que una oración, es un deseo que tiene el rey David, del cual aquí hemos hablado muchas veces. A propósito, el tema de hoy lo llamamos Esta Casa, a propósito de nuestra canción y a propósito de lo que hoy estamos diciéndole a las personas que nos acompañan por primera vez. Esta es su casa. Resulta que el rey David, pues Dios lo prosperó, Dios lo lleva a hacerse muy fuerte, Dios lo lleva a ser el gran rey de Israel, después de que pasó por las duras y las maduras, ¿no? La carrera del rey David fue muy difícil, como suelen ser todas las carreras de los seres humanos que prosperan. Uno no nace aprendido, uno no nace hecho, no tiene que hacerse en la vida, y eso le pasó al rey David. Pero estando el rey David en el esplendor de su gloria ya, él tiene un anhelo en el corazón, un anhelo lícito, un anhelo genuino, un anhelo pues realmente muy sentido, y ese anhelo era construirle una casa al Señor, ¿correcto? Eso la mayoría de ustedes lo saben. Vamos a ese pasaje de la Biblia, vamos a contextualizarnos allí y vamos a descubrir una serie de cosas que quiero que hoy nos fijemos. Entonces, por favor, ustedes me van a acompañar al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. ¿Trajeron la Biblia o no? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Bueno, quiero darle un saludo muy especial, bonito. Ahora sí te recibo, Jorge. Aprovecho para darle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Hoy, pues, domingo, que está saliendo esta emisión. Bienvenidos. Nos alegra mucho que también compartan con nosotros este tiempo. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 1 lo siguiente. Por favor, todos conmigo, vamos a seguir el hilo de la lectura. Dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio. Ojo con el 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Ojo, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Paremos ahí. Bueno, la verdad es que yo estaba leyendo esta historia, la he leído muchas veces, pero cuando llegué a esta última frase de este versículo 11, ahí me detuve. Porque la última frase dice: Él te hará casa, Dios diciéndole a Natán: dígale a David que Dios te hará casa a ti. La motivación de David fue hacerle una casa al Señor. Y repito, la motivación era una motivación bien intencionada, buena, claro, pues
Él decía, yo viviendo en semejante casa de cedro, en aquella época pues no eran las construcciones de hoy, no eran de cemento y mucho menos estructuras metálicas, ¿no? En aquel entonces era de cedro, una cosa muy fina, que era la casa donde vivía el palacio real de David. Y David decía, no puede ser que Dios habite su tabernáculo, su presencia esté en medio de una carpa, porque eso era lo que había, en una carpa. Y entonces él dice, yo le quiero hacer una casa al Señor. Pero la respuesta del Señor expresa en esta última frase es, dile a David que más bien yo le voy a hacer casa a él. Y aquí me quiero detener con lo siguiente. Porque resulta que a veces pensando nosotros como seres humanos, que de alguna manera tenemos un sentido de querer hacer las cosas bien, y si nos vamos más a un cristiano que conoce la Biblia, que conoce qué es congregarse, tenemos intención de hacer las cosas bien, de venir y alabar a Dios. Hay un detalle que a veces olvidamos y que no podemos pasar por alto. Y es que Dios, antes que nuestras expresiones hacia Él, que son genuinas, expresiones de alabanza, expresiones de gratitud, antes de Él esperar de nosotros la ofrenda, ¿sabe lo que Él nos dice? Entiende y nunca olvides que yo te quiero hacer casa a ti, que yo quiero establecer tu casa, porque cuando yo establezco tu casa, tú me estás garantizando que en tu casa yo voy a morar. Y ese es el sentido de lo que quiero compartir el día de hoy. Y quiero que por favor me acompañen al libro de los Salmos, porque el rey David, que tuvo la intención de construirle casa al Señor, y que luego el Señor más adelante le dice, no, tú no me harás nada, ¿se acuerdan? El templo no lo construirás tú, lo va a construir tu hijo Salomón. Dios finalmente le da permiso, le dice, bueno, listo, está bien, hazme una casa, el templo de Jerusalén, pero tú no. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? Porque tú tienes bastante sangre entre las uñas, ¿no? Yo te amo, David, pero a ver. Entonces, tú le vas a hacer ese encargo a tu hijo Salomón y él va a ser el que construya la casa. ¿Estamos de acuerdo? Pero el mismo rey David escribe el libro de los Salmos. Él es el escritor, él es el autor de los Salmos. Y particularmente hay un salmo que él escribe, que es el Salmo, ¿dónde voy? Me perdí. Salmo 127, por favor. Salmo 127. ¿Me acompañan? Los que trajeron la Biblia, les voy a hacer una pregunta que los que no trajeron no me la van a poder responder. El Salmo 127, repito, es escrito por David. Los salmos, la mayoría de los salmos son canciones. Los salmos son inspiraciones poéticas que fueron llevados a la música. Los salmos David se los entregaba a una orquesta que él tenía, que no eran 13 ni 14, eran cientos de músicos. Y había el arreglista, estaba el director de la orquesta, y él entregaba las letras que él componía, y los músicos pues la hacían una pieza musical. Eso eran los salmos. Y usted encuentra en muchos de los salmos dedicatorias que dice al músico principal, no sé qué, era algo que David le entregaba. Pero en este salmo particularmente, los que trajeron la Biblia, quiero que por favor, antes de leer el texto, si alguien tiene la Biblia ahí, el Salmo 127 en la versión Reina Valera 1960 tiene un título. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Cuál es el título? La prosperidad viene de Jehová, dice el título, ¿no? Ah, claro, esto es un título que se le puso a la Biblia. Pero luego viene algo que es escrito desde el momento en el que se escribe el Salmo. ¿Qué es lo que dice la siguiente frase antes de empezar el versículo? Cántico gradual para Salomón. O sea que esta canción, este salmo, literalmente David se lo escribió ¿a quién? A su hijo Salomón. Y se lo escribió como para que, vea, hijo, no se vaya a olvidar de esto, porque yo a usted le encargué construir la casa, pero mucho cuidado con esto,
porque es que a mí Dios me habló allá atrás algo que es lo que hace relevante esa frase que a mí me llamó la atención esta semana. Quiero que por favor miremos ahora sí el Salmo 127, muy conocido por muchos, pero miren lo que dice. Conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Paremos ahí. ¿Y qué es lo que le dice David a su hijo Salomón? Salomón, tú vas a construir la casa de Dios, porque Dios nos dio permiso. Pero es que Dios a mí me dijo, tú me vas a construir casa. David, yo soy el que te debe construir casa a ti. Y de pronto David en su momento no lo entendió. Ya tenía una casa. Y una casa muy fina, con todos los lujos. Pero estoy seguro que luego lo entendió y producto de eso escribe esto. Salomón, hijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que nos edifica la casa, en vano resulta nuestro esfuerzo. Levantarnos temprano a camellar y hacer todo lo que ustedes y yo hacemos para que nos vaya bien, si el Señor no es el que edifica la casa. Y yo quiero centrar el tema de hoy justamente ahí, porque es que todos trabajamos, por lo menos casi todos, y nos levantamos con la idea de que nos vaya bien. O aquí hay alguno que se levante y diga, ay, ojalá que hoy me vaya mal. ¿Alguno de ustedes se levanta así? Ojalá que hoy me quiebre. Nadie, ¿cierto? Ojalá que yo hoy salga y me atropelle un perro. Nadie, ¿cierto? Todos queremos que nos vaya bien y a eso salimos a trabajar, a luchar. Y es válido y es ilícito. Pero lo que dice la Biblia hoy es, en vano resulta el esfuerzo de los seres humanos si no es el Señor el que edifica la casa. Y yo quiero hoy, de verdad, llamar la atención de todos ustedes, porque esto fue lo que el Señor me dijo a mí esta semana. Juan Carlos, usted predica la Biblia, claro, pero no se olvide, ocúpese de una sola cosa: que yo esté presente todos los días en su casa, que yo sea el primero en su casa. Porque en vano resulta que salgas a camellar, que salgas a entrompar la vida, si yo no estoy presente en tu casa. Si yo no estoy presente en tu casa. No saben a mí cómo me alegra ver, sobre todo en esta reunión, que es la última reunión del mes, que es cuando más personas se congregan, ver familias. Entre otras cosas porque el llamado de Dios a este tipo de reuniones implica venir en familia, ¿no? Es explícito en la Biblia, el Señor diciéndonos, vengan en familia, claro. ¿Y por qué me alegra tanto ver las familias? Porque por supuesto que familias perfectas no hay. Hay unas familias que sufren más que otras, hay unas familias que tienen unas condiciones diferentes a otras, que todos buscamos vivir lo mejor que se pueda. Pero verles aquí con la necesidad de que Dios esté presente, verles aquí para decirle a Dios, Señor, como familia queremos darte gracias, independientemente de que no somos el ángel de la guarda, y cierto, no somos personas, seres humanos imperfectos, que cometemos muchos errores, pero aquí estamos, finalmente recurrimos a ti, Señor, porque te necesitamos, porque si tú no edificas la casa, en vano resulta salir a hacer el resto de cosas. La alegría que a mí me da es esa, verles acá, y ahora al final vamos a orar en familia, y esa oración debe tener cargada una declaración del corazón: Señor, tú eres el que estás presente en mi casa. Y la invitación de hoy a este lugar inicial es: entiendan que cuando ustedes se sientan en su casa, alrededor de la mesa, alrededor de un plato de comida, sí, claro, ustedes trabajaron, se la sudaron, la lucharon, claro, pero por supuesto que la misericordia de Dios estuvo presente en mi casa, porque tenemos el huevo, tenemos el pan de bono, tenemos el café, nos podemos sentar a comérnoslo.
Esta semana nos pasó algo anecdótico en el occidente colombiano. Nos quedamos sin gas. Y qué locura, ¿no? Qué locura, Dios mío. ¿Qué tal que nos pasara una cosa más espantosa, oiga? Qué locura. Y nosotros en la casa no escapamos a la locura. Cuando fuimos a preguntar, ya no habían estufas, ¿no? Ya no hay. Entonces Diley llamó al papá en Bucaramanga: papá, SOS, necesitamos estufa de 1 o de 2 boquillas. Entonces el papá, pues mija, claro, vamos a buscarla y se la mandamos. Entonces ella me miró y le dije: no, deja un poquito, esperemos a ver qué pasa esto. Gracias a Dios no la mandaron, si hubiera llegado primero el gas que la boquilla. El gas se fue como después de un mediodía, creo que fue del jueves, ¿no? Se fue el gas, ya no había gas. Entonces esa cena fue ya un sándwich, fue una cosa diferente. El desayuno del otro día. Entonces yo les dijo: no, yo tengo air fryer. El air fryer fue con lo que sea. Y entonces ella metió 4 huevos porque hay que comer harta proteína en el air fryer. Solo que los metió con cáscara y todo. Cuando empieza la tercera guerra mundial, ¡pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Dios mío, ¿qué pasó? Y salimos y esos huevos estaban por toda esa fryer y olían a podrido. Estoy ya llorando, botó los 4 huevos y dijo: no, tengo plan B, yo tengo horno microondas. Y lo que no puede el air fryer fue el microondas. Entonces metió 4 huevos que quedaban ya. En el horno microondas, solo que con la cáscara. Y empezó. A los 30 segundos, la Cuarta Guerra Mundial. Y empezó a llorar. Nos reímos, bueno, pasó de todo. Pero yo pensaba, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, nosotros somos tan frágiles, porque hasta en un detalle de estos, que no deja de ser algo anecdótico lo que pasó, pero que revela una posible crisis de verdad grande para una sociedad y para una familia, somos tan frágiles que ni siquiera un bendito huevo somos capaces de hacer. Y con esto de verdad les quiero decir: ocúpese antes de hacerle casa al Señor, que el Señor edifique su casa. Que el Señor edifique su casa. Anoche, después de que escuchamos los testimonios y pasó todo lo que pasó, le vamos a sentarnos a darle gracias a Dios. Va a servir la cena, prepare la comida y nos vamos a sentar a comer en acción de gracias a Dios. Adivinen qué preparamos. Pero esta vez los partió primero. Nos sentamos a la mesa a decirle: Dios mío, gracias, gracias. Invite a Dios a su casa. Eso no es religiosidad, esto no es misticismo. Invite a Dios a lo que usted hace, téngalo en cuenta, cuente con Él, tráigalo a su casa. Comprenda que sin Dios en vano trabajamos, en vano desgastamos las fuerzas. Tenga presente a Dios. Los que tienen hijos pequeños, tengan presente a Dios. Enséñales a sus hijos que Dios está presente. Los que tienen hijos ya viejos, papito, dele gracias a Dios, mija, porque vea. No deje de hacerlo, no deje de contarles, no deje de manifestarles que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos y en vano nos esforzamos. Y sigue diciendo el Salmo 127. Mira lo que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Ay, paremos aquí. Pan de dolores. ¿Qué será el pan de dolores? Yo pensaba: Dios mío, ¿qué es el pan de dolores? No es el pan de una señora que tiene una panadería que se llama Dolores, no. El pan de dolor. ¿Qué es el pan de dolores?
¿Se acuerdan ustedes de aquel otro versículo que dice: mejor es el bocado seco y en paz que la mesa donde hay manjares y hay discordias? Bueno, ese es el pan de dolores. Esa bendición que nosotros sin duda alguna tenemos, producto de nuestro trabajo, de nuestra lucha, pero parecemos perros y gatos, peleando o indiferentes. Nos sentamos a la mesa, un silencio sepulcral, nadie dice nada, nadie habla nada. Y eso es el mejor de los casos, porque cuando se dicen las cosas, estamos peleando. El pan de dolores. ¿Cuánto del esfuerzo que realizamos, cuánto del esfuerzo que llevamos a cabo es un esfuerzo que tiene una contraprestación, que es literalmente la angustia, el dolor, la tristeza? Incluso cuando hay plata, porque esa plata no se disfruta, porque esa plata finalmente no trae alegría. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y trae alegría, porque ella no añade tristeza con ella. El pan de dolores. Muchas veces nos sentamos a comer el pan de dolores, cuando Dios lo que quiere es que comamos felices, tranquilos, contentos, que aprendamos a disfrutar de las etapas de la vida. Tenemos etapas en la vida, vivimos etapas en la vida. En estos días hablé con alguien que me decía: estoy de acá, ya no puedo más. Y hablé con él y muy honestamente le dije: te entiendo, porque aquí está sacando sus 2 hijas de la universidad. Yo pasé por ahí, solo que tenía 3. Esas son épocas muy bravas, muy duras. Pero también le decía: esta etapa pasó, y lo único que yo recuerdo cuando miro hacia atrás de esta etapa es que de una manera maravillosa Dios siempre proveyó. Fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, pero Dios siempre estuvo ahí. Tranquilo, esta etapa va a pasar. Aprendan a disfrutar aún de esas etapas que son difíciles, que no son tan agradables como uno quisiera todos los días, ¿no? Pues uno levantarse y saber que el banco está lleno de plata de uno, ¿no? Obviamente. Que yo no tengo problemas, porque levanto el dedo y me traen. Pues, ¿quién no quisiera vivir eso? Pero la realidad dice que no es así. No es así como la vivimos. Y a veces, queriendo saltar las etapas, lo que hacemos es traer aflicción a nuestra vida. Porque muchas veces nos metemos en cosas, en negocios, que lo único que acarrean es pan de dolores a nuestra vida. Sacamos de lado a Dios, lo ponemos allá. Ya no me edifique la casa, usted quédese allá, que yo lo hago por acá. Y eso lo único que trae es dolor, tristeza, amargura. ¿Estamos? Y termina el Salmo 127 en el versículo 2 diciendo la última frase. ¿Cómo dice? Porque a su amado dará Dios ¿qué? El sueño. Porque a su amado dará Dios el sueño. Por favor, ahí mismo en el libro de los Salmos, en el Salmo 4, libro de los Salmos, en el Salmo 4, por favor, quiero que miren conmigo el versículo 8. ¿Qué dice el Salmo 4, versículo 8? Todos conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué difícil es dormir en paz. Qué difícil. Cuando estamos pasando por los momentos de angustia, qué difícil es conciliar el sueño. Qué difícil pasar una noche entera donde uno diga al otro día: dormí como una piedra. Porque la verdad, la mayoría de las personas no experimentamos eso. 12 de la noche y empieza la cabeza. Y usted empieza a hacer cuentas y las cuentas no le dan. Y a la 1 de la mañana se le pierde todavía más la cuenta. Entonces eso no le cuadra. Se viene quedando dormido a las 4, que es a la hora que usted tiene que levantar a buscar a Dios. A esa hora se queda dormido. Porque qué difícil es conciliar el sueño. Entonces nos toca recurrir a herramientas farmacológicas
las goticas de valeriana, bueno, tantas cosas. Cuando dice la Biblia, Dios a su amado le hace dormir confiado. ¿Y quién es su amado al que Él hace dormir confiado? Aquel a quien Él le edifica la casa. Lo cual no significa que en todas las etapas no haya problemas, ¿no? Ahí están los problemas, pero es que Él es el que edifica la casa. Es que Él está aquí. Es que Él está presente. Él está con nosotros. Y entonces yo puedo experimentar confianza que me permite dormir en paz. Que me permite levantarme al otro día, verle la cara a la mujer y no asustarme. Al contrario, hola mamita, hola mija, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y tú? Al lado tuyo. No, ¿verdad? Y ustedes saben que en esto yo no estoy diciendo ninguna exageración, porque la realidad de muchos hogares es otra. Es otra. Uno se levanta, mira para allá, lista. A propósito, les quiero recordar un versículo, pilas. Dice la Biblia, de la que duerme a tu lado, cuídate. Es bíblico, ojo. Es preferible dormir con un ojo apagado que el otro prendido. Uno no sabe. Si Dios no edifica la casa, entonces, volviendo otra vez a nuestro pasaje inicial, en segunda de Samuel, segunda de Samuel, colócamelo ahí, por favor, en el versículo 11, cuando Dios le dice a David, yo soy el que te voy a edificar casa, entiende que yo soy el que te tengo que edificar casa. Claro que David comprendió, es que Dios es el que tiene que estar presente, y por eso le dice a Salomón, pilas, porque si Dios no es el que edifica, en vano de la mano, en vano nos levantamos a caminar. Ocúpate, mijo, de que Dios sea el que esté presente en nuestra casa. Pero David no tenía una idea tan descabellada cuando le dice a Dios, déjeme construirle casa. Solo que Dios le hace ver lo que acabamos de explicar. Pero resulta que David murió, y entonces viene Salomón a construirle la casa a Dios, y la construye. Él construye el templo de Jerusalén, y una vez lo construye, una obra majestuosa, una obra arquitectónica extraordinaria que costó muchísimo dinero. Salomón se queda mirando y mira para el techo y mira para las cuatro paredes, y él se hizo una pregunta y hace una exclamación que quiero que la revisemos. Por favor, acompáñenme de nuevo en la Biblia. Nos vamos a Primera de Reyes. No, Primera de Reyes, capítulo 8. Por favor. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Ay, ¿ustedes cómo saben, no? No, por inquios. No, pues se sabe el tema. ¿Cómo leen? Primera de Reyes, capítulo 8, por favor. 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Listos? ¿Se encontraron? Sí. Salomón se hace un cuestionamiento que es el siguiente, por favor lo leemos todo. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué es lo que entiende Salomón? Salomón entiende lo que Dios le quiso decir a David cuando él le dijo, déjenme hacerle casa. Dios le dice a David, usted me va a construir una casa a mí. Yo le he pedido a alguien que me construya casa. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Solo a usted. Sin embargo, Dios le permite que Salomón lo haga, y cuando Salomón construye la casa, entonces Salomón se hace este cuestionamiento. Oiga, pero es que yo pensándolo bien, ¿Dios va a caber aquí? Si es que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Dios lo vamos a meter acá. O sea, ¿cómo lo vamos a meter acá? Y es verdad, Dios cabe ¿dónde? ¿A dónde lo vamos a meter? Lo cual significa, mire, por más esfuerzos que yo haga,
de agradarlo, de ofrendarle, nunca será suficiente, porque Dios es demasiado grande y majestuoso para que mi alcance humano satisfaga su santidad y su grandeza. Pero resulta que hay un elemento final que ahora sí está escrito en 1 Corintios, y quiero que por favor lo miremos, y con esto voy a cerrar, porque de alguna manera es el colofón a lo que estuve compartiendo 2 semanas en el versículo del día, que estuvimos hablando de una persona, la persona del Espíritu Santo. Por favor, 1 Corintios 6, 19, dice así. Todos conmigo lo vamos a leer y lo vamos a entender. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es finalmente la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Finalmente, ¿cuál es la casa de Dios? Cada vez que llega Navidad, a mí me conmueve un pasaje que yo siempre lo predico en Navidad. Jesús era el Rey de los cielos, que venía a este mundo. María, embarazada de Jesús, transportada en una mula, ¿se acuerdan? Por José, llegan a Belén, buscando un lugar donde morar, y no había lugar para ellos en el mesón, dice la Biblia. Y siempre he pensado, oiga, qué paradoja de la vida. El dueño de los cielos y la tierra no tenía lugar donde morar. Y es que no hubo lugar donde morar. Y dice la historia que alguien por allá dijo, pues lo único que tengo yo es un pesebre, que era el lugar donde él tenía las vacas, donde tenía los burros, donde tenía las mulas. Si ustedes quieren, pasen la noche ahí, y ahí nació el Salvador del mundo. Pero resulta que hoy, el Señor, dueño de los cielos y la tierra, sigue buscando un lugar donde morar, sigue buscando casa. Y por supuesto que la casa no es este edificio, la casa no es un templo, por grande que sea. Los que están acostumbrados conocen los templos, por ejemplo, los templos católicos que fueron creados, fueron construidos en la mitad del siglo pasado y a principios del siglo pasado, y otros desde hasta atrás, ¿no? Siglo XIX, por allá. ¿Se acuerdan ustedes que esos templos son inmensamente altos? ¿Por qué fueron construidos así? ¿Por qué son tan altos? ¿Quién sabe? Eso tiene un sentido, arquitectónicamente hablando, pero hay una ideología de fondo. ¿Por qué son tan altos? Para estar más cerca al cielo. Para estar más cerca al cielo, sí, pero hay otra razón. Porque la idea era que en ese lugar debía contenerse la presencia de Dios. Entonces tenía que ser una edificación grande, alta. De ahí nace el concepto de las basílicas, las catedrales, correcto. Pero la verdad es que no hay construcción que lo pueda contener a él. Hay solo una casa que lo puede contener. Y es una casa donde él sigue tocando la puerta todos los días. Y esa casa es el corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, cuán majestuoso, cuán grande es, cabe aquí. Y eso ya no depende ni de su mamá que la invitó, ni de su tía que le cuenta, ni del tipo que habló allá. Eso depende de cada uno, depende de usted. Que usted le diga, Señor, sí, yo hoy te voy a dar la oportunidad de que entres aquí a mi casa, que te quedes en mi casa y que tú edifiques mi casa, porque yo necesito que tú edifiques mi vida. Ustedes saben que yo les hablo mucho a los jóvenes, me encanta hablar a los jóvenes, porque creo firmemente en los jóvenes, y sé que para los jóvenes no es fácil el panorama social, el panorama del mundo no es fácil, pero un joven que le dé la oportunidad a Dios de venir a su casa, de que Dios edifique su vida, ese joven va a salir adelante. Estoy totalmente convencido de eso. A ese joven le va a ir bien, a esa joven le va a ir bien, y va a ser una gran persona, próspera, feliz, importante. Pero déle la oportunidad a Dios de que Él venga a morar a su corazón, de que Él edifique su casa. A los matrimonios que están acá, a las familias que están acá, denle la oportunidad a Dios de que Él esté presente en su casa todos los días. Vuelvo y repito, eso es más que un tema místico, es más que un tema moral, esto es más que un tema religioso,
Todos los días, Dios mío, me siento acá y soy consciente de que voy a desayunar, que tú has sido bueno, quiero que tú vengas conmigo hoy. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en el trabajo, en el negocio que hay y en el examen de mi hija. Y vamos a hacer de las cosas cotidianas una excusa para que Dios esté presente en nuestra casa. Y de verdad también les digo con cariño, y entiéndame por qué se los digo. Yo sé que uno, a ver, el tema de congregarse, el tema de venir a la reunión, pues es un tema circunstancial finalmente. Pero por alguna razón especial la Biblia dice, no dejen de congregarse. Porque cuando uno se congrega algo pasa, algo especial pasa. Y les digo con cariño, con amor, con afecto, de verdad. No con puya, no, con cariño. No negocien venir a la reunión. Vengan a la reunión. Vengan, oren aquí un ratico. Luego se van, comen, pasan rico, disfrutan el fin de semana. Porque venir a la reunión de alguna manera es decirle al Señor, Señor, yo cuento contigo. O sea, yo sé que tú estás conmigo. Y el hecho de que yo no vaya a la reunión no quiere decir que estoy pecando y que me va a caer un piano en la cabeza. No, claro que no. Pero el hecho de que yo decida, voy a ir a congregarme, voy a ir en familia, eso sí significa también muchas cosas. Significa decirle, Señor, yo cuento contigo y mi casa cuenta contigo porque yo quiero que tú edifiques mi casa. Y le garantizo que nunca será perdido, jamás será perdido. Se los comparto con cariño, con alegría. El tema de hoy fue inspirado de esa manera. David quería construirle casa a Dios y Dios le dijo, déjame que yo te construya casa a ti, porque entonces te irá muy bien. Vamos ahora, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te voy a suplicar que estos minuticos tenemos